Saludos equinocciales, amigas y amigos, sean bienvenidos a la Chuy Historia Podcast. Mi nombre es Cristian Terán Olivos y les invito nuevamente a ingresar al mundo de la cultura, el arte, las tradiciones y todo lo relacionado con la identidad de este gran país llamado Ecuador. En este tercer episodio les voy a contar la historia del sapo de agua, que fue de vital importancia para un barrio muy tradicional de Quito. Y además vamos a conversar sobre la Recoleta del Tejar con nuestra invitada especial Karina Jaya Jiménez, gerente de Leyendas Nocturnas. Empecemos. El sapo de agua. A lo largo de la historia, la distribución del agua en Quito ha sido un desafío muy grande. Los primeros datos que se tiene sobre el uso de este líquido vital se remontan a los baños del Inca, que según relatos de varios cronistas e historiadores, se encontraban ubicados en lo que hoy es el barrio El Placer. Por este motivo, este sector lleva este llamativo nombre. Al finalizar el fugaz paso de los incas por estos territorios y el inmediato asentamiento de las viviendas españolas, los nuevos habitantes vieron la necesidad urgente de abastecer de agua a la naciente ciudad, así que tomaron la decisión de aprovechar al máximo las vertientes naturales cercanas, comenzando por la hermosa Chorrera, ubicada en las faldas del Pichincha, y las cristalinas aguas del río Machángara, que en aquella época estaban llenas de vida. Pasaron algunos años y la ciudad comenzó a crecer. El agua que bajaba desde el Pichincha ya no era suficiente para cubrir la demanda de los quiteños. Ante esta situación, el cabildo toma la decisión de regular su uso y ordena la construcción de acequias, es decir, pequeños canales o zanjas que conducían el agua por el centro de las calles. De esta manera llegaba a las piletas públicas que se encontraban en las principales plazas y de esta manera abastecía a las casas aledañas. Además, aparece la figura del juez de aguas, quien era el encargado de controlar el uso, lideraba el mantenimiento de los canales y las piletas públicas que se encontraban en la Plaza Mayor, San Francisco, San Marcos y en la Plaza de las Carnicerías, la actual Plaza del Teatro. No todos los barrios contaban con el privilegio de tener el líquido vital a su disposición. Uno de esos barrios tradicionales era San Sebastián, que por estar ubicado en las afueras de la ciudad no tenía una fuente directa de agua para abastecer a sus moradores. La poca agua que tenían era por medio de los aguateros, indígenas que llevaban en sus espaldas enormes pondos de barro, donde recogían el tan preciado líquido vital y lo entregaban casa por casa. Ante esta situación insostenible, los pobladores del barrio de San Sebastián buscaron otra alternativa para contar con el servicio de agua de forma directa y sin intermediarios. Se idearon construir un largo caño de ladrillo cocido que iniciaba en el monasterio de las Clarisas y llegaba hasta el barrio, justo una cuadra antes de la iglesia. Después de los trámites necesarios y la respectiva aprobación del cabildo, y mientras afinaban los detalles, uno de los vecinos observó de casualidad a un pequeño sapo jambatu, de ojos vivos y piel verdosa, nativo de la zona, que lo miraba atentamente dentro de un charco que se había formado a un costado del caño que estaban construyendo. Esta escena sirvió de inspiración a los moradores de San Sebastián para que decidieran colocar una representación de este pequeño y singular animalito al final del caño de agua recién construido. La escultura en forma de sapo fue realizada en bronce, gracias a donaciones de los mismos vecinos y colocada sobre un pedestal de piedra. A través de su boca abierta se comenzó a entregar agua limpia y cristalina a todo el barrio. El sapito de bronce permaneció por mucho tiempo en la esquina de las actuales calles Quijano y Loja, en las faldas de la Loma del Panecillo, dando origen a la tradición de que a este lugar se lo conozca como el sapo de agua. Esta historia fue tomada del libro Quito Tradiciones Tomo 1 del escritor Alfredo Fuentes Roldán. Para complementar esta maravillosa historia que acaban de escuchar, les cuento que desde el año 2014 podemos encontrar en el Centro Histórico de Quito 7 hermosas réplicas del sapo de agua, que están ubicadas en sitios emblemáticos.
gracias a la iniciativa del historiador Marco Chiriboga y el apoyo de la empresa metropolitana de agua potable. En mis redes sociales les compartiré la ubicación exacta de cada una por si los quieres conocer en persona. En la segunda parte de este episodio vamos a conocer otro sitio emblemático que tiene Quito. Me refiero a la Recoleta del Tejar, que guarda un sinnúmero de historias y detalles muy interesantes. Para ampliar a profundidad este tema, tengo el honor que nos acompañe nuestra amiga Karina Jaya Jiménez, fundadora y gerente de la operadora de turismo cultural Leyendas Nocturnas, que nos cuenta la historia y las leyendas de la ciudad a través de representaciones de personajes tradicionales dentro de espacios patrimoniales. Hola Cari, ¿cómo estás? Bienvenida a la Chuya Historia Podcast. Hola Cris, muchas gracias por tu invitación y yo siempre feliz de poder compartir algunas de mis experiencias con la Chuya Historia. Qué chévere, Cari, tenerte aquí con nosotros para conversar y para conocer un poquito más del trabajo que realizas. ¿Qué te parece si para empezar nos cuentas cómo inició ese gusto por la cultura y la historia de la ciudad? ¿Y por qué escogiste al turismo como tu profesión? Desde que tengo memoria, siempre he querido trabajar en algo de turismo. Vivo aquí en el Tejar ya 25 años. Siempre salía de la escuela o iba por el centro, la Plaza Grande y veía los guías de turismo y me llamaba muchísimo la atención. Entonces yo dije, yo de grande voy a hacer esto. Y gracias a Dios pues lo he cumplido. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver la historia, la cultura. Me gusta estudiar el modo de vida de nuestros antepasados, cómo era la vida anteriormente de los quiteños, de los ecuatorianos, de los barrios de Quito. Y ahora pues con este tema de las leyendas, poder rescatar de una manera diferente este tipo de tradiciones, la memoria de la ciudad y que la gente recuerde, ¿no? Recuerde, ahora las nuevas generaciones conozcan de nuestra historia. Me ha gustado mucho la lectura, así que yo me ponía a investigar, me ponía a leer. Así que para mí se ha hecho un poquito fácil y llevadero este tema porque me gusta lo que hago, es en lo que yo me he preparado. Y nos transmites perfectamente ese cariño y gusto por la historia y las leyendas de Quito. Justamente hablando de las leyendas, ¿cuál fue tu inspiración para implementar el rescate de las leyendas quiteñas a través de la dramatización, utilizando personajes tradicionales? Bueno, verás, el proyecto de las leyendas empezó hace, ya van a ser 5 años. Por casualidades de la vida ingresé al Tejar y descubrí todo lo que había. Yo dije, esto es algo tan importante y que esté botado, abandonado. Entonces yo hice mi tesis, esta propuesta de visitas turísticas en el Tejar. Y con el apoyo de los padres mercedarios, pues ahí empezamos poquito a poquito a hacer las visitas. Claro que no eran tan frecuentes por lo que era un lugar bastante desconocido. Hasta ahora en todo este tiempo sí hemos tratado de impulsarlo turísticamente, pero falta muchísimo, ¿no? Para que la gente pueda llegar a conocerlo del todo. Sin embargo, lo hemos logrado con este objetivo, ¿no? De rescatar la historia del lugar en horario no habitual, ¿no? Como es en la noche. Ingresar, imagínate, a unas criptas, a un cementerio, al propio convento, porque tú más que nadie conoces la estructura arquitectónica que tienen los conventos, tan mística, tan misteriosa, tan llena de historia, que si tú lo visitas en el día como una visita a un museo, normalmente tú vas, pagas tu entrada, pero es en el día y tú vas y recorres. Pero ya hacerlo en la noche, eso es algo que te llama muchísimo la atención. Y eso se ha venido demostrando en todo este tiempo que hemos trabajado con este proyecto. Ese era el objetivo. Aparte de sacar de la rutina a la gente que visite este tipo de lugares en la noche, el rescate de las leyendas fue también un reto porque nosotros hacemos toda la puesta en escena de una leyenda. Ellos están metidos en su papel. Tú vas y revives la leyenda. ¿Cómo fue? ¿Cómo está relatada en el libro? O cómo está en las investigaciones que nosotros hemos realizado, ¿sí? Nadie se sale de escena, nadie se sale de personaje, tú vas y te reviviste toda una historia. Entonces me parece muy, muy interesante poder nosotros como gestores culturales o como emprendedores en este tipo de proyectos mantener vivos los datos históricos, los datos curiosos, fechas importantes, personajes históricos, de hacer eso interactivo para que tú puedas seguir aprendiendo un poco más. Cari, ¿cuáles fueron las leyendas que tú seleccionaste para dar inicio a tu proyecto?
La primera que interpretamos, bueno, fue dos con las que empezamos así al mismo tiempo, La viuda del tejar y La capa del estudiante. Fue chuta, una experiencia bien chévere. Las primeras presentaciones sí eran bastante pobres, digamos así, porque era un proyecto que estaba naciendo, ¿no? Recién al inicio, pues hicimos el grupo de leyendas, estaba conformado por algunos pasantes de turismo y amigos del barrio que se dedicaban al tema del teatro. Entonces, con ese grupito empezamos. Era para ellos también una experiencia nueva, el poner una escena en un convento, en una cripta, en un cementerio. Fue un reto también, incluso para mí, porque yo decía en la vida, yo caminé por un cementerio en la noche y ahora se ha convertido en una experiencia muy bonita. Ya no somos los mismos de hace 4 años, ahora es todo más técnico, más elaborado, con mayor investigación, ya sabemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Entonces, empezamos con esas dos leyendas, porque primero el objetivo era, al lugar que vamos, rescatar la historia de ese lugar, todo lo que ha pasado, leyendas de ese sitio. Y como el conjunto arquitectónico todo del tejar es un buen complemento también. Si bien es cierto, la viuda del tejar está un poquito ligada al tejar porque es la muchacha que se casó en la iglesia del tejar, o la capa del estudiante que él murió dentro del cementerio del tejar. Entonces, si no son leyendas propias del convento, por decirte así, tratamos de buscar una leyenda que se haya dado a los alrededores, en el barrio, por decirte así. Tengo una curiosidad, Cari. ¿Has actuado en alguna de las leyendas que presentas junto a tu equipo? No, todavía yo no he actuado, porque, bueno, yo en la parte de leyendas lo que yo me dedico es a la parte de la investigación, capacitación, elaboración de guiones, tanto turísticos como teatrales, de toda la parte de la logística. Y de ahí, en el tema de actuación, por ejemplo, ahí es algo raro porque yo siento que no lo hago bien, pero sí te puedo capacitar en que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que expresarte así. Y como tengo ahorita un equipo completo de los chicos que actúan, mis chicos que hacen el tema de la guianza, y todo se ha complementado súper bien, entonces yo me encargo de toda la organización, desde la mínima cosa hasta la puesta en escena más grande, entonces yo estoy en ese tema de la organización y de la coordinación. Tú eres la mente maestra detrás de escena entonces, y es lo más complicado además porque te encargas de todos los detalles logísticos para que salga bien la propuesta. Qué chévere poder conocer con mayor detalle cómo es el proceso de trabajo que realizas junto al equipo de Leyendas Nocturnas. ¿Qué te parece, Cari, ya para entrar en el tema relacionado con la historia de Quito, que vamos a conversar en esta oportunidad y que además es tu especialidad? ¿Por qué es importante la Recoleta del Tejar para la historia de Quito y el Ecuador? Tanto el barrio como el convento son unos espacios que tienen historia. Por ejemplo, el barrio del Tejar se llama así porque en la antigüedad, en la época de la colonia, había un horno de tejas, un horno gigante de tejas y de ladrillos que abastecían las construcciones de la época. Más arriba del barrio El Tejar se encuentra El Placer, que tiene ese nombre porque ahí se encontraban las piscinas ceremoniales de Atahualpa y Huayna Cápac. Entonces eran los baños del placer del Inca. De ese barrio sí hay algunas teorías, ¿no? Incluso de la Quinta del Placer, que perteneció también a personajes históricos como Conde Ruiz de Castilla, Juan José Flores, pasó así de mano en mano. Y también decían, ¿no?, que ahí era una casa donde se hacían varias fiestas y la conocían como la Casa del Placer. Entonces son lugares bastante históricos. Y el tema del convento del Tejar también es muy importante. Es un convento del siglo XVIII de la Orden Mercedaria. Y es un lugar que guarda mucha historia porque, bueno, este conserva el primer cementerio público de Quito. Fue construido en 1795 y que albergó restos de personajes históricos. Uno de ellos fue el doctor Eugenio Espejo, que pasó sepultado ahí durante 20 años. Él murió en 1795 y su última voluntad fue ser sepultado en el cementerio del Tejar con el hábito de la Merced. Y actualmente siguen ahí sus restos, pero en la capilla que está junto a la iglesia del Tejar, que es la capilla de San José. Tiene este primer cementerio público de Quito porque los padres mercedarios deciden construir este lugar para la gente pobre. Los ricos eran sepultados en las iglesias, en las criptas, en los altares, en las naves laterales de las iglesias. Así que por eso el Tejar es considerado el primer cementerio público de Quito. En el cementerio del Tejar, como en las capillas que dan a la parte trasera de la iglesia que conecta al cementerio, había una fosa común donde fueron sepultados los soldados de la batalla de Pichincha.
fueron sepultados cuerpos tanto de realistas como republicanos, su armamento, sus uniformes. Según el historiador del Tejar, que es Fray Luis Octavio Proaño, en su libro dice que incluso Sucre pasó la noche en una de las celdas del convento del Tejar. Es algo que todavía pues está en investigación, no se sabe si es cierto eso, pero lo que sí es cierto es que los soldados fueron atendidos ahí por los padres mercedarios de la época. Con las tuberías de plomo que había en el Tejar y en el convento de la Merced, se hicieron también las armas para dotar a los soldados patriotas. Las torres de la iglesia del Tejar, que son otro punto importante, porque ahí al día siguiente de la batalla de Pichincha, el 25 de mayo de 1822, se flamea la bandera tricolor, la bandera de la Gran Colombia, como símbolo de independencia. Entonces es, como puedes ver, un lugar muy, muy importante. De boca en boca ha relatado este tipo de historias, ¿no? Que la viuda del Tejar, la capa del estudiante, la chilena, que es una leyenda ligada también a la Recoleta del Tejar, que incluso hasta ahora la gente nos ha contado que ve estos espíritus. Todavía hay gente que le ve a la viuda. Todo eso nosotros lo recopilamos y compartimos también con la gente, pues porque eso sí ya es la memoria popular que los abuelitos, que los vecinos más antiguos nos cuentan. Es importantísimo todo lo que nos cuentas, Cari. Además, con el trabajo que realizan, motivan a que más personas se interesen por descubrir aún más los secretos que guarda el Tejar. De todas las leyendas que han contado en estos 4 años de trayectoria, ¿cuál es tu favorita y por qué? Ay, tengo tantas leyendas. ¿Cuál es un poquito de mis favoritas? Creo que es el Padre Almeida. Es una leyenda pícara que tiene su toque de misterio. Entonces, para mí el Padre Almeida es una leyenda muy, muy linda. No es lo mismo pues que te cuenten y que había el curita que se escapaba y pasaba esto y pasaba el otro. Cuando tú puedes ver con tus propios ojos cómo salta el muro, cómo se escapaba, quién era que lo incitaba a escaparse, porque el incitador no era el Padre Almeida. Entonces, ver cómo él se escapaba, cómo se adentraba a las casas coloniales, a beber las mistelas, a cantar, a bailar. Es otro tipo de experiencia, ¿no? Todas son mis favoritas, ¿no? Pero un poquito más es la leyenda del Padre Almeida. A mí me parece súper interesante incluso el tema de la recreación de esta leyenda y cómo es tan popular. O sea, tú hablas del Padre Almeida y dices, sí, ¿quién no conoce la leyenda del Padre Almeida? A mí me parece muy interesante ver cómo había ese tipo de situaciones de tanta libertad de los religiosos, por ejemplo. Para esa época, obviamente que era el pecado más grande, ¿no? Imagínate ver un sacerdote ahí bebiendo mistelas y todo, escapándose de un convento. Hemos visto que además realizan sus recorridos en el cementerio, que está ubicado en la parte posterior del convento del Tejar, del que se cuentan algunas historias urbanas y leyendas. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en este lugar? Sí, un montón. Yo de ver nunca he visto nada. Gracias a Dios nunca he visto ni espero ver, pero sí he sentido cosas, he escuchado cosas y a veces ha sido una carga energética tan grande que yo he traído esos espíritus a mi casa y empiezan a caminar y tanta cosa que uno, Dios mío, es la sensación de llamarle a tu mamá para que se acueste un ratito al lado tuyo porque es un miedo tan terrible. Entonces ha habido gente, visitantes que han podido ver presencias, fantasmas y algunos incluso han dicho que son parte del elenco, ¿no? de este tema de las leyendas. Unos compañeros vieron a la propia viuda, casi les da un ataque porque justo íbamos a hacer el tema de la viuda del Tejar y mi compañero estaba esperándole a la actriz en la parte más alta del cementerio, que es la parte antigua, y él dice, yo vi que venía una mujer de negro. Obviamente el traje que nosotros tenemos para nuestra viuda es todo negro, ¿no? Venía una mujer de negro, pero se iba por otro lado, dice. Entonces yo dije, ella me quiere hacer asustar, pero yo primero le voy a hacer asustar. Entonces esa presencia se va por un lado del cementerio y el calladito se va por el otro lado para darle el encuentro y asustarle. Cuando él va y ¡boom!, le quiere asustar, no había nadie. No había nadie y después él ve a lo lejos que la actriz recién subía a cambiarse para hacer el papel de la vida. Y dijo, se me heló la sangre, yo que no soy miedoso, ahí sí sentí lo que es el miedo, dijo.
Más experiencias hemos tenido en el cementerio del Tejar, que ahí fue cuando la gente pensó que era un personaje, uno de los nuestros. Y mi compañero guía también lo había visto. Él llegó helado al convento porque estaba con un miedo y nosotros nombramos a esa persona. O sea, dijimos, vimos a esta persona, lo describieron y ahí fue cuando yo empecé a sentir algo así tremendo, que incluso tenía hasta ganas de llorar porque era un miedo, una sensación de una presencia así, pero mala, 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 mala. Entonces, como te digo, yo no he visto, gracias a Dios, no espero no ver, pero en cambio esa sensación de sentir una presencia sí es bien fea. Nuestros recorridos son a partir de las 7, antes, bueno, terminaban incluso hasta las 12 de la noche. Ahora con este tema de la pandemia, pues sí nos retiramos un poco más temprano, pero por decirte, siempre hay llantos de bebés en el cementerio. Siempre un bebé llora. Entonces, ni para decir, claro, obviamente alrededor del cementerio hay casas aledañas, ¿no? Pero un llanto de un bebé de tan lejos, en la parte de abajo hay un mausoleo chiquito, como un castillito pequeñito. Entonces te imaginas ahí, justo en ese hueco, es el llanto. Y es un llanto súper fuerte y no es la primera vez que escuchamos. De todos estos años que hemos trabajado ahí, siempre lloran los bebés. Qué miedo, pero es algo también muy distinto de vivir la historia de nuestra ciudad con esas emociones fuertes. En base a tu experiencia, Cari, ¿tú recomiendas que participe todo público abiertamente o existe algún tipo de restricción? No, con nuestro proyecto no. Bueno, sí tenemos nuestro toque, ¿no? De miedito, de misterio, de susto, El toque pero nuestro misterioso. objetivo no es ese. O sea, no es, claro que hay algunos tipos de turismo que te lleva a ese extremo, por ejemplo, y si hay un tipo de restricción. Pero ahorita nosotros, el enfoque es el de revivir las leyendas. Como te digo, sí hay el cierto miedito, el cierto susto, para salir de esa rutina también, pues no hacer otro tipo de turismo, otro tipo de experiencias. No, no siempre es que vas de noche y te vas a entrar a un cementerio. Entonces son oportunidades que se dan y que tú la puedes vivir de diferente manera, con diferentes actuaciones, diferentes experiencias. Siempre vas a estar acompañado también. Entonces sí, yo les recomiendo que hagan este tipo de turismo. Lo nuestro es un tipo de turismo cultural nocturno. La cuestión es brindarles nuevas experiencias. Hay para todo público tantas actividades y conocer o hacer algo fuera de lo común. Excelente, Cari. Qué chévere que la gente también pueda disfrutar de la experiencia de leyendas nocturnas abiertamente. Y para finalizar, vaya que el tiempo ha pasado volando conversando contigo. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando y que les interesa ingresar al mundo del turismo y la cultura de Quito? Bueno, ¿qué mensaje yo les daría? Primero que es algo muy, muy valioso todo esto que nosotros hacemos, porque es primero brindar nuestro tiempo, nuestros conocimientos, es investigar, porque cuando tú eres un buen gestor cultural, tú tienes que investigar, no tienes que dar lo primero que se te vino a la cabeza, lo primero que encontraste en internet, sino que tú tienes que ir siempre más allá de lo que tienes pensado dar. El turismo tiene tantas actividades por hacer, la cultura. En nuestras manos está que esto se vuelva algo que la gente pueda disfrutar de mejor manera cada vez que sea mayor el interés de la gente, porque sí, o sea, seamos realistas, aquí en Ecuador el turismo, bueno, el turismo no tanto, pero la cultura, este tema de la historia, la gestión cultural es algo que está todavía queriendo despegar. Entonces mi consejo es ese, trabajarle duro, estudiar mucho y sobre todo tener una mente fresca para innovar, porque si tú quieres entrar y competir y todo este tipo de cosas, tienes que competir, pero mucho mejor. No tienes que ser lo mismo de otra persona. Tienes que siempre estar un nivel más arriba y hacer algo que pueda llegar a la gente, algo súper llamativo, súper innovador. Y tratar de ponerse proyectos, porque ese es el verdadero reto, a estar tal vez sentado en una oficina de lunes a viernes de 8 a 4. Entonces es algo que por lo que tú estás trabajando. Qué lindo mensaje que nos compartes, Cari. ¿Crees que lo que haces por el turismo y la cultura de la ciudad ha transformado tu vida? Claro, claro que sí, muchísimo. El proyecto de leyendas nocturnas, lo mejor que me ha dado es el poder trabajar, el poder salir adelante con mi familia, el poder dar la oportunidad a más personas que están
en este mismo medio del turismo, de la cultura. Y lo que más me ha gustado de todo es el conocer. Tener esta oportunidad a través de leyendas de conocer nuevos espacios, hacer nuevos amigos, que, no sé, los curitas, los hermanitos de los conventos te lleguen a estimar y te hagan conocer hasta el último rincón que nadie más tiene acceso. El conocer las bellezas que tiene la ciudad es para mí el mejor pago. El mejor pago porque a mí me gusta mi ciudad, me gusta mi proyecto, me gusta lo que hago y me gusta el centro. El centro de Quito para mí es todo. Yo vivo en el centro, entonces si algún día me voy de aquí fuera muy duro para mí. Cari, qué chévere conversar contigo en nuestro tercer episodio y que nos regales un poquito de tu tiempo para conocer más del Tejar y de tu lindo proyecto Leyendas Nocturnas, que se ha convertido en un referente de la ciudad. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes las personas que estén interesadas de participar en sus recorridos? Periódicamente estamos lanzando nuestros recorridos tanto en el convento y cementerio del Tejar, en el convento de Santo Domingo, en el convento de San Diego, presentando estas lindas leyendas quiteñas. Así que búsquennos en redes sociales como Leyendas Nocturnas, en todas las redes sociales, estamos en todo lado, metidos en todo lado. Así que pueden buscarnos ahí como Leyendas Nocturnas, ahí están nuestros números de contacto también, si desean cualquier tipo de información, y esperarles a que puedan ser parte ustedes también de este proyecto. Finalmente yo agradecerte a ti, Cristian, porque gracias también a estos proyectos, a tu innovación, a tu interés, se da a conocer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de proyectos culturales. Aquí en Leyendas Nocturnas también eres bienvenido. Cualquier cosa, ya sabes, estamos a las órdenes. Nuevamente gracias, Cari, y muchos éxitos en todos los proyectos que se vienen con Leyendas Nocturnas. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradezco muchísimo por ser parte de nuestro tercer programa. No se olviden de seguirnos y compartir este episodio para que más personas se unan a este espacio. Además, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Aquí termina la chulla historia del día de hoy. Abrazos equinocciales a todas y todos.